Buenos días. Yo creo que este versículo del Salmo 82 podemos aplicarlo a la forma en que encontramos a David en los capítulos que leemos el día de hoy. David se encontraba huyendo de Saúl, pero algo que tenía muy claro David era que la justicia es de Dios y no de él. Y no porque él ya había sido también ungido por Dios, él iba a tomarse la justicia por su propia mano. Él sabía que Dios era más poderoso o es más poderoso que él mismo y que Dios tiene su tiempo para arreglar las cosas a la manera de Dios. Así que David sabe, conoce y cree en la justicia de Dios para resolver este conflicto de tamaño familiar. Era algo grande, era algo que a él se le escapaba de las manos. Es algo que a él le incomodaba y ponía en peligro su vida. Pero al mismo tiempo es algo que él sabe que Dios puede y sabe resolver a la forma de Dios y no a la forma suya. Muchas veces nosotros nos confundimos en esto. Pensamos que nuestra forma es mejor que la forma de Dios y juzgamos y actuamos de acuerdo a lo que nos parece y no de acuerdo a lo que Dios ha establecido, lo que Dios piensa, lo que Dios hace mejor. Es una lección grande para nosotros en este sentido. ¿Cuánto conocemos a Dios en el aspecto de justo? ¿Cuánto creemos que Dios es justo? ¿Cuánto pedimos a Dios que haga justicia? ¿Cuánto esperamos a que Dios la haga habiendo nosotros realizado lo que podemos y lo que debemos hacer en obediencia a Dios? Dios nos manda a dejarle a Él la justicia, nos manda a perdonar y a pedir perdón. Y a partir de allí, Dios es el que debe actuar a su forma, en su momento. Es difícil, ¿verdad? Seguramente para David también. Y no fueron pocos años los que David estuvo esperando esto. Sabemos que él fue coronado o fue ungido más o menos con 17 años y fue coronado más o menos sobre los 30. Así que David tuvo que esperar varios años que Dios pusiera las cosas en su lugar y lo pusiera a él en el trono. Y seguramente no fue fácil en este momento. Incluso David está diciendo, mi vida está en peligro. Incluso él está rogando por su vida y él dice, prefiero irme donde los enemigos, donde los filisteos y esconderme entre ellos que estar arriesgando mi vida en manos de Saúl, rey a quien él mismo no quería juzgar por su propia mano, no quería matarlo como le aconsejaban sus amigos. Él dice, no, él es el ungido de Dios, así que si Dios lo puso, Dios lo quita. Y esto es sorprendente, ¿verdad? Cómo David puede mantenerse en una situación como esta. Y bueno, vemos a David también actuar con los filisteos, sabiendo que Dios les había dicho que ellos deben ser exterminados completamente para que no haya una contaminación. Tanto tiempo que David estuvo viviendo entre ellos y él no se contaminó ni de sus dioses, ni de sus cultos, ni de sus mujeres, ni de nada de sus costumbres. Él lo que hacía era ir matando de vez en cuando a las personas de los enemigos de Dios. Y como dice allí en la lectura de hoy, eliminándolos por completo para que no quede rastro y para que nadie vaya a decirle a Saúl dónde se encuentra David. Así que David supo esperar. David sabía cuál era el propósito de Dios. David sabía cuál era el tiempo de Dios. Y aunque él no entendía exactamente cómo iba a ser Dios para poner las cosas en su lugar, David esperó, no tomando la justicia por su propia mano, sino esperando el tiempo de Dios. Y en este caso escondiéndose para que no corriera en peligro su vida, aunque él sabía
que Dios era el que lo cuidaba, y eso lo expresa también, no solamente en este pasaje, sino también en varios de los salmos. Él expresa que él se encontraba en peligro, pero que Dios siempre era el que estaba al frente y controlando todas las situaciones. Gran enseñanza que nos deja David a nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a buscarle, que nos ayude a entender cosas que no entendemos, pero que hacen parte de su justicia, de su tiempo, de su manera. Dios te bendiga este día.